Perfecto. Bueno, ante todo muy buenos días, muchísimas gracias a todos los medios, los vemos convocados y les agradecemos por el tiempo dispensado. Hoy me encuentro con el director del SAMCO, Sergio Boreto, Jesús, muchísimas gracias por también estar presente. Siempre es importante tener la información concreta de nuestro ente sanitario y lo creemos de esa manera en estos momentos que todos vamos a tener que volver a hacer un esfuerzo en cuanto a los protocolos. Decirles esto, que si bien el otro día tuvimos una conferencia de prensa con el gobierno de la provincia, principalmente con el gobernador Omar Perotti y el ministro de Gestión Corach, donde manifestaron de que no iba a haber restricciones hasta el momento, pero sí nos pedían a todos los presidentes comunales e intendentes que volvamos a enfocar las medidas de seguridad de un principio que, vamos a ser sinceros, en este tiempo de veraneo, en estos 3 meses y medios, dimos por ahí vimos un relax lógico en cuanto a nuestras emociones en lo que fue a lo largo de la pandemia de este 2020 y lo que transcurre del 2021. Así que eso debo decirles que nosotros como comuna vamos a tomar la premisa, tratamos de tener esto de lo que es la conglomeración de personas, de tener el resguardo y el cuidado del por qué nosotros vamos a tener en stand-by. Teníamos 3 o 4 actividades de importancia en el ámbito cultural, la vamos a analizar correctamente para el uso de un buen protocolo. Se está reviendo los protocolos, y ustedes lo habrán visto, en las ligas rafaelinas y en las ligas de todo el país, por exceso de personas. Realmente el otro día he estado en un ámbito deportivo y la verdad que se ha cumplimentado el protocolo y creo que todos tenemos que enfocarnos. Estoy hablando de entidades, de situaciones por ahí superiores. Si lo traigo al territorio es al comerciante, a ese pedido de que vuelva a enfocar a esa persona, ese vecino que entra a su local, que tenga el uso de barbijo, higiene. Desde nuestra parte la comuna va a empezar a interactuar con el cuerpo de seguridad para que así se llegue a un mejor cuidado entre todos. Pedirle a los padres que vuelvan a dar el ejemplo a sus hijos cuando van a los espacios públicos los fines de semana. Hoy tenemos esta libertad, pero depende netamente de nosotros. Hay una visión de todo esto, hay muchas actividades abiertas que pueden generar hoy muchas aperturas más de camas, de terapias intensivas, accidentologías y todas las demás enfermedades. Entonces, si a todo esto le agregamos que todavía seguimos con la pandemia, porque de hecho resta un largo tiempo para que tengamos el 60% de la sociedad para que empecemos a vivir con la normalidad o lo más parecido a la normalidad que llevábamos, resta un tiempo. Así que el pedido de este presidente a toda su comunidad, que siempre le estoy agradecido porque somos una comunidad muy educada, muy respetuosa, el pedido es que en cada acción que generemos el ejemplo a nuestros menores, ejemplo a nuestros mayores, a los jóvenes, que es un tema en toda la nación, en toda la provincia, es un tema que se habló y se debatió mucho, el tema de las fiestas clandestinas, donde necesitamos el apoyo de todos los cuerpos del Estado, donde hoy hay un faltante importante, que es el que va a haber gobierno en los próximos días, del cuidado, porque es real que hoy los jóvenes salen, se divierten y no hay manera de frenarlos, pero por el otro lado tienen que tener la responsabilidad de saber que al día siguiente van a ir a cenar o a almorzar con un adulto mayor, que muchas veces, o hasta el día de hoy, no todos están vacunados. Así que ahí es el pedido de responsabilidad directa y creo que a buen entendedor pocas palabras. Yo nada más de mi parte le voy a pasar la palabra al director del SAMCO que realmente viene con información de importancia y queremos que toda la sociedad tenga bien y entender la situación que hoy está viviendo nuestra localidad. Muchísimas gracias. Hola,
Buenos días para todos, muchísimas gracias por estar presente, como dijo Gonzalo. El objetivo de esta conferencia de prensa básicamente es hacer un raconto de la situación que estamos viviendo actualmente y qué pasó en estos últimos meses. Nosotros, en realidad, esta conferencia de prensa pensábamos hacerla ayer. Nos dimos un tiempo para ver cuáles eran las disposiciones que iban a salir de Nación. Las cuales todavía estamos esperando, teóricamente en el transcurso de la tarde van a estar, y yo creo que va a haber algunas variables o algunas variaciones con respecto a lo que se está haciendo actualmente. Nosotros estamos ante una situación bastante delicada desde el punto de vista sanitario actualmente, por varias razones. Una, por el cansancio que tenemos todos, ustedes, la población y nosotros desde el ámbito de la salud pública estamos agotados hace un año que estamos luchando contra esto, va la mayoría sin ningún nivel de descanso, con muy pocos días de descanso. En días atrás en algunos medios de Rosario e inclusive algunos gremialistas o entidades gremiales relacionadas con la salud pública y la salud privada han hecho referencia de que ha habido una disminución de personas en los distintos efectores y un aumento en el pedido de licencia, inclusive sin goce de sueldo. Esto refleja la saturación del sistema de salud, ¿no? Y todavía no estamos en el pico de esta segunda ola. Nosotros desde el mes de octubre, que fue cuando se dio la situación más extrema, hemos llegado a un nivel de meseta que se ha extendido desde ese momento hasta el momento actual, con algunos picos que estuvo relacionado con, por ejemplo, con la Navidad, fue la fiesta de fin de año, que fue en mediados de enero, otro pico importante después de carnavales, y en unos días evaluaremos a ver qué pasó con este fin de semana santo, ¿no? Con estas Pascuas. La situación es preocupante. Yo creo que hay una gran diferencia entre la curva que se está dando en este momento con la curva anterior, del anterior pico, es que la pendiente es mucho más pronunciada, ¿no? Tenemos a nivel país, si consideramos el país en general, tenemos un aumento de casos en una semana de casi el 50% o más, casi en algunos lugares, como en Cava y en el AMBA, casi una duplicación del número de casos, y tenemos miedo de que eso se traslade al resto de las provincias, inclusive de la región. Por eso creo que hoy más que nunca tenemos que extremar las medidas. Yo creo que básicamente va a haber que tomar algunas medidas y sobre todo en las actividades sociales. Sabemos, y nosotros lo hemos podido corroborar en este tiempo, en casi todos los casos, con algunas excepciones, por ejemplo en María Juana con el asunto de los geriátricos y todas esas cosas, la mayor parte de los contagios se dieron en reuniones sociales, no se dieron en situaciones laborales. Entonces me parece que donde tenemos que hacer hincapié es en eso, en el control de las fiestas, inclusive de las fiestas familiares. Yo creo que tenemos un error por ahí de concepto y que es un error nuestro, básicamente de comunicación, que es el hecho de que las fiestas familiares o las reuniones familiares. Yo creo que más de que reuniones familiares tendremos que hablar de las reuniones de la gente que convive, ¿no? Las reuniones convivenciales tendrían que ser no familiares, o sea, yo creo que se tendría que estar libre la unión o la reunión entre las familias que conviven. El hecho de que por ahí sean familiares, pero no sean del mismo grupo estrecho, ¿no es cierto?, hace que sea tan transmisible como en un ámbito abierto. Y esto lo hemos visto en estos últimos tiempos en San Vicente con varias familias, ¿no? Por ahí no influye tanto el número, sino digamos, dónde viven. Por ahí uno puede tener una reunión de 10 personas que son convivientes dentro de un mismo techo y eso no va a influir en el grado de infectabilidad, digamos, de transmisibilidad. Ahora,
yo puedo tener un hermano que vive en Sudáfrica, es mi familiar, se puede reunir conmigo y me puede llevar a traer la cepa de Sudáfrica. No sé si se entiende, ¿no? Yo creo que en eso tenemos que ser muy precavidos. ¿No es cierto? Yo creo que hoy escuchaba a la ministra de Salud esta mañana que ellas pedían por lo menos 3 semanas, ¿no es cierto?, un esfuerzo de 3 semanas a la población para tratar de evitar esto. Y si nosotros hacemos bien esta parte, yo creo que va a redundar en que no tengamos que cerrar comercio, que es otra etapa posible, digamos. Eso siempre va a estar, digamos, lo vamos a estar analizando día a día. Los ministros de salud de la nación y de la provincia lo van a estar evaluando prácticamente diariamente y no se descartan medidas más extremas. Lo han tenido países de Europa, Francia en este momento está prácticamente toda cerrada, Italia en gran parte, España también. Entonces, si no queremos llegar a ese extremo, que dada la situación económica del país yo creo que no lo va a permitir, tratemos de lo que podemos solucionar o lo que podemos disminuir los riesgos, los hagamos. Tenemos que tener en cuenta, y creo que una pregunta que nos tenemos que hacer todos, ustedes como periodistas, la población, es ¿qué riesgo hay de colapso del sistema de salud? Y la situación es preocupante, por varias cosas. Una, por lo que dijo Gonzalo, el hecho de haber tenido abierto durante bastante tiempo a los pacientes COVID, hemos sumado gran cantidad de pacientes no COVID que están en terapia por accidentes de tránsito. Sabemos en la provincia que hemos tenido muchísimos hechos de violencia y todo eso que también aumenta la ocupación de camas de terapia. Y bueno, y disponemos con menos camas de terapia que disponíamos en un primer momento cuando empezó la primera ola de la pandemia. La otra cosa que tenemos que considerar, las nuevas cepas. Estas cepas aparentemente van a atacar a gente que ataca a una población que es bastante más joven que la anterior, y por lo tanto esto puede llevar que los periodos de internación sean más prolongados. Y otra cosa, digamos, a estas personas son la comunidad, de la comunidad es la personas que son económicamente activas, entonces va a ser bastante más difícil de controlar que a la población que teníamos que controlar antes. Antes eran gente de 80 años, que la gran mayoría de ellas vivía confinada en su domicilio y salía poco. Este nuevo grupo de personas que atacan esta cepa realmente tienen que salir de su casa a trabajar, ¿no? Entonces nos va a ser más difícil evitar los contactos. Yo por mi lado, yo creo que es eso, y hacer hincapié en que sigamos usando el barbijo, que salgamos o que estemos en contacto lo menos posible con personas que no son del ámbito familiar, que lo estamos viendo en el hospital, el doctor también lo puede afirmar, que tenemos prácticamente el mismo nivel de consultas de la época pre-pandémica. Entonces, yo no digo que no vayan al hospital si realmente no lo necesitan. El hospital y el consultorio privado me pasa lo mismo, pero sí ir cuando realmente se necesita, no por cuestiones banales, porque el riesgo de contagio, de enfermarse es alto, ¿no? Yo ahora quisiera que Jesús se refiera más que nada a la parte pediátrica y a la parte de la inserción o cómo se está manejando la parte de las burbujas escolares y toda esa cosa. Buenos días, bueno, gracias por la invitación. Como bien dice Sergio, a mí un poco me convocaron para hablar un poco en el área en el cual me desempeño, que es en la parte pediátrica. Yo lo voy a trasladar un poco al ámbito donde nos estamos manejando, que es en San Vicente. Un poco algunos lineamientos. Estamos transitando los primeros tiempos de la parte de la reapertura progresiva de las escuelas. Como ustedes saben, se hace bajo estrictas normas, respetando protocolos que vienen lineamientos provinciales desde el área de educación. En tal sentido, creo que como todo nos ha pasado, esto conlleva una situación de aprendizaje de padres, de docentes y de personal médico, que también estamos en esto. Creo que uno tiene que hacer mucho hincapié fundamentalmente
en esas tres patas, fundamentalmente en el tema de los papás, para que sean lo suficientemente conscientes de que cuando alguno de sus hijos presenta algún tipo de sintomatología, tener la posibilidad de realizar la evicción escolar, tratar de evitar de que ese chico concurra a la escuela y en lo posible, sí, en todo caso, tratar de acceder a la consulta médica para definir fundamentalmente los pasos a seguir. Por el lado de los docentes, también pedirle que en este momento de aprendizaje sean lo suficientemente amplios de criterio como para considerar qué paciente o en todo caso qué niño que asista a la escuela está en condiciones de poder permanecer en escuela o en todo caso si se tiene que llamar a algún familiar por alguna sintomatología puntual que tenga el niño. Y por el lado de la parte médica, acompañar respecto del tema de la revisación de esos pacientes y fundamentalmente el tema del otorgamiento de los certificados para que el paciente pueda o no pueda asistir. En la parte pediátrica, nosotros nos manejamos, o particularmente en San Vicente, lo que tratamos de hacer es un poco inverso a lo que se hace en la parte adulta. En el tema de los adultos que tienen síntomas compatibles, lo que se trata es de recomendarle al paciente que realice una consulta telefónica. En la parte pediátrica es un poco más complejo eso, porque convengamos que un chico de 2 o 3 años no tiene la capacidad de definir fundamentalmente cuáles son los síntomas puntuales que puede llegar a tener. O sea, es decir, es muy difícil consultarle a un chico de 2 años si le duele la garganta o no. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros planteamos es, y lo que venimos haciendo en el último tiempo, es recomendarle a los papás que llamen al hospital, que pidan un turno. La idea es que ese paciente tiene que ser atendido, es fundamental, más de todo en este momento donde hay que considerar la prevalencia de muchas patologías estacionales. O sea, es decir, yo les doy un ejemplo. El año pasado, en el momento de la pandemia, en el invierno, en San Vicente, en la parte pública, yo no atendí ningún paciente con un síndrome bronquiolar, o sea, es decir, no he tenido ni un solo caso de bronquiolitis. A partir del verano, cuando se empezaron a liberar las actividades y el chico empezó a estar un poco al aire libre, volvieron las patologías estacionales, mucho proceso virósico, mucha angina roja, muchas veces por exposición al sol y obviamente los primeros contactos de los chicos en las piletas y en los deportes. Bueno, ese contacto, por más de que se siguen lineamientos y protocolos, en las escuelas también está y decimos lo que decimos siempre, el chico va a la escuela protegido con barbijo, respetando un distanciamiento, pero a la tarde o a la mañana va y hace actividad deportiva, por más que esté al aire libre o no, la hace sin barbijo y muchas veces realizando un deporte de contacto, como es el fútbol o el básquet. Entonces el contacto de los chicos está y por lo tanto la posibilidad de contagio de patologías estacionales está presente. Entonces, a los fines de una cuestión práctica, se recomienda el tema de que los papás consulten telefónicamente al hospital, soliciten un turno y bueno, en ese caso tratar de ver al paciente y ahí definir fundamentalmente la patología puntual que pueda tener el paciente. Ahora bien, yo quiero hacer algunas aclaraciones porque, por ejemplo, un paciente con un proceso de resfrío tiende a decirle, los docentes están diciendo, bueno, el chico que está resfriado no puede asistir a la escuela y demás, y es cierto porque están siguiendo un lineamiento de un protocolo. Por otro lado, con esta patología, o sea, con la situación estacional que tenemos, es lógico, yo tengo el 90% de mis pacientes que están chorreando moco o con algo de tos, porque es lógico, y en ese sentido, entonces, el 90% de los pacientes no podrían asistir a escuela. Bueno, en base a eso, por eso decía, esto es una cuestión de aprendizaje, hay que ir un poco entre todos, y en todo caso lo que se puede hacer es, el paciente que en todo caso es un resfrío, yo siempre le digo a los papás, cuando el paciente inicia sus síntomas, el resfrío, uno sabe puntualmente, el chico empieza con moco, pero no sabe hacia dónde va a ir ese proceso, si se va a acompañar de temperatura o no. Entonces, es decir, si un chico el lunes mismo empieza con un proceso de moco, probablemente lo conveniente sea que no asista a escuela para esperar esas próximas 24 horas. Ahora, un chico que viene con moco de 72 horas de evolución y que nunca hizo temperatura, lo más probable es que el chico sea un proceso ni siquiera virósico, sino sea un proceso ambiental. Por lo tanto, ese chico no va a tener ningún tipo de inconveniente de asistir al colegio. De todas formas,
de nuestra parte, desde el punto de vista hospitalario, no tenemos ningún tipo de inconveniente de asistir al paciente y siempre hacer por escrito un certificado poniendo si el paciente está en condiciones de tener presencialidad en la escuela o no, siempre tratando de la prioridad es que el chico pueda asistir a escuela, ¿sí? Puede hacer su actividad escolar, que nos parece. Después la parte deportiva es muy importante, pero bueno, está en todo caso en un plano un poco más relegado respecto del tema de la asistencia escolar. Así que un poco pedirle colaboración a los papás, pedirle colaboración a los docentes. Esto va a ser un camino largo y fundamentalmente previendo lo que se viene por delante, que es el tema de mucha patología estacional. Entonces, es decir, se van a entrar a confundir. Lamentablemente el problema que tenemos con el COVID es que es una patología que comparte sintomatología con muchas otras patologías. Entonces, es decir, se puede confundir un proceso de tos, es un síntoma de COVID y es un síntoma de miles de patologías mucho más frecuentes que el COVID. Entonces, es decir, hay que andar con un poco de cuidado respecto a esa situación. Por otro lado, con respecto al tema del hospital, me gustaría resaltar un poco lo que dijo Sergio. En base a que va a haber bastante patología estacional, tener en cuenta que en la medida que el número de casos se incremente, la modalidad de trabajo probablemente vuelva un poco a lo que hacíamos el año pasado, es decir, todo lo que sea controles de niños sanos, recordarle a los papás que en menores de 12 meses, el chico menor de 1 año, se recomienda, esto es por decisión de la Sociedad Argentina de Pediatría, se recomienda la asistencia al control de niños sanos. Total, en el hospital nos manejamos con el sistema de turnos. De ahí en adelante, excepto alguna situación puntual que el pediatra considere necesario, porque es un chico de riesgo en cuanto al aspecto nutricional y demás, se recomienda todo, digamos, postergar todo lo que sea control de niños sanos, por una cuestión puntual que es darle prioridad a los chicos que están cursando con patología. Y otra cosa que se ve mucho en el hospital es la alta asistencia de gente que no tiene nada que hacer en el hospital. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, mucha gente que va acompañada al hospital. O sea, es decir, obviamente dejemos de lado el paciente que necesita tener un familiar a cargo. En el caso del chico es lógico que vaya mamá o papá, pero no tienen que ir los dos, ¿sí? Y si van los dos, papá se quedará arriba del auto y se bajará mamá, o al revés, como fuera, pero es decir, hacer mucho hincapié en eso. Recuerden que por más de que uno maneje un sistema de turnos y demás, siempre hay una leve demora. Además, las salas de consultorio, de espera de los consultorios son compartidas. En mi caso la comparto con la odontóloga, o por ahí en el caso de los médicos clínicos también lo comparten. Hay gente que asiste al laboratorio. Entonces, por favor, pedirle a la gente que sea sumamente consciente. Eso no significa que la gente tenga que ir tampoco a cualquier hora, sino que en todo caso se comunique con el hospital y ahí se los va a ir guiando en todo caso por el tema del horario. En el caso mío, puntualmente, yo manejo un sistema de turnos que en ese sentido estamos bien organizados, pero que vuelvo a reiterar, muchas veces tengo que dejar a un papá afuera porque le digo que los dos no pueden entrar, y ese papá que queda afuera no tiene sentido que quede esperando en la sala de espera. O sea, es decir, tiene que hacerlo fuera del hospital para evitar cualquier tipo de riesgo. Así que desde ya el pedido y la colaboración a la comunidad de San Vicente, y agradecerles y que, bueno, referirles que estamos para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Bueno, yo quería informarles creo que a ustedes les puede interesar, más o menos la cantidad de población vacunada que tenemos actualmente en el pueblo. Lo primero que voy a decir es que hoy recibimos 200 dosis, más de lo que pensábamos, sinceramente, de Sputnik. No sabemos a quién va a estar dirigida, porque nosotros nos enteramos horas antes, nos llega, teóricamente tendremos que vacunar mañana, así que nos va a llegar esta tardecita quiénes son los destinatarios, o si tenemos algún remanente para alguna persona que nos ha quedado de las personas de mayor edad que no hemos vacunado. Aprovecho para, si hay alguna persona que no ha sido vacunada, sobre todo por encima de los 80 años, que es lo que estamos, al grupo etario que estamos haciendo referencia en este momento, que se conecte con el hospital, y que nosotros vamos a hacer una lista, digamos, paralela a la que nos manda la provincia. En el caso de que nos sobren dosis, las vamos a usar para esa población. ¿Se entiende?
Nosotros hasta el día de la fecha llevamos vacunadas, llevamos aplicadas 615 dosis acá en el hospital, de los cuales las personas vacunadas son 550. De ellas, 65 son con doble dosis, que son el personal de salud, y el resto, que serían unas 485, con una sola dosis. Esto comprende los docentes, ¿no es cierto?, que se ha vacunado con la vacuna china, unas 37 personas del hogar de ancianos, que comprende los residentes y también el personal que trabaja dentro del hospital, eso todos con una sola dosis. ¿Cuándo va a ser la segunda dosis? Han cambiado los protocolos. Nosotros, cuando vacunábamos, dentro del mismo certificado poníamos qué día tenían que concurrir para la segunda dosis. Hoy por hoy eso quedó sin efecto, no sabemos cómo se va a manejar, si lo van a informar directamente de la provincia que lo hicieron la primera vez, o nosotros nos vamos a tener que llamarlo. No va a ser por lo menos en el término de estos, o sea, 2 meses por lo menos no. Se priorizó vacunar mayor cantidad de gente y no completar el esquema completo. Entonces, nosotros, ni bien tengamos alguna novedad de cómo se va a manejar eso, lo vamos a informar. Hoy por hoy no tienen que llamar al hospital porque sinceramente no tenemos la información para brindársela. Lo único que sí, vamos a seguir vacunando con primera dosis a la mayor cantidad de gente posible. Y eso dependiendo de la llegada de vacuna que tengamos, ¿no? Doctor, con respecto a lo que ustedes saben, la provincia de Santa Fe, ¿va más lenta en cuanto a vacunación que otras provincias? Yo lo que te puedo decir, Lázaro, es lo que vi por los medios de comunicación. O sea, si bien veo las tablas que se veían por distintos canales, parecería que sí, ¿no es cierto? Yo por ahí me parece, y esto es una opinión personal, ¿no? Yo creo que hubo un cierto error conceptual desde el primer momento de la distribución de las vacunas. O sea, por ejemplo, la población de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de la capital federal, es en comparación mucho más añosa que la que tiene Santiago del Estero. La expectativa de vida en la capital es mucho mayor que en Santiago del Estero, como ejemplo, ¿no? Y la distribución de las vacunas no se dio por la población, por el grupo etario, sino que se dio por la población total. Entonces hubo un desbalance en cuanto a eso. Yo creo que, yo hablo por la localidad, ¿no? Y por la zona. Nosotros creo que estamos, inclusive con respecto a otros departamentos, estamos bastante bien en cuanto a la vacunación. Es más, podríamos vacunar muchísimos más, muchos más por día también, pero bueno, no tenemos el insumo. En estos últimos días hubo un movimiento bastante importante y si seguimos en esta tendencia, yo creo que en corto plazo tendríamos una población bastante importante vacunada por lo menos con la primera dosis. 550 personas vacunadas, por lo menos con la primera dosis, sobre una población de 7.000 habitantes no es poca cosa, cuando sabemos que un gran porcentaje de ellos no se vacuna, o sea, menores de 18 años no se vacunan, así que eso ya es una reducción del personal objetivo, digamos. O sea, que la inmunidad de rebaño se puede lograr cuanto antes en San Vicente, en este paso. Eso no lo puedo decir, o sea, depende de un solo factor, vacunas, o sea, de cuántas vacunas disponemos, ¿no? Puede ser, digamos, si mañana nos llega un grupo importante de vacunas, y yo te diría que con el ritmo que nosotros podemos implementar en la aplicación de esas vacunas, corto plazo vacunaríamos a toda la población que tendremos que vacunar dentro del pueblo. Lo que pasa es que si no tenemos la vacuna, eso es por ahí, pasan 3 o 4 días que no vacunamos a nadie, y por ejemplo mañana lo más probable es que vacunemos 200 personas. Y depende de la llegada de la vacuna, nada más que eso. Doctor, en esa distribución de vacunas o la discrecionalidad que se diferencia por el grupo etario, esto que ha llegado comprende quizás docentes que aún no se vacunaron, mayores de 70 y 80 años, ya hay mayores de 60, si bien falta la lista, digo, en esa discriminación puede ser variado o estrictamente para un grupo determinado. Nosotros la indicación que tenemos es terminar primero, y el gobernador el otro día fue muy explícito en eso, es
en terminar con la vacunación de las personas por encima de los 80 años. Una vez terminada esa población de riesgo, vamos a ir bajando progresivamente. El hecho de que hayamos vacunado en el medio, digamos, personal, por ejemplo, de educación, es porque la vacuna en ese momento no estaba habilitada para mayores de 80 años. Entonces se vacunó, se les aprovechó para vacunar a personas de menor edad, ¿no? Le repregunto lo que le consulté justamente en la última conferencia respecto a la gente mayor de 80. ¿Se hizo un relevamiento local? ¿Se sabe cuánta gente vive en San Vicente mayor de esa edad y cuántas pueden faltar a vacunarse? Digo para el estamos bastante, yo creo que faltan poquitas, o sea, no tenemos bien el número preciso porque hay gente que no vive más acá, hay otro problema, hay gente que se puede vacunar a otros lados, entonces sabemos que no nos queda mucho por, digamos, yo calculo que deben quedar unas 15, 20 dosis para aplicar a mayores de edad, ¿no? A mayores de 80 años, digo, ¿no? No más que eso, ¿no? Porque sabemos más que nada por las consultas que hacen al hospital. No creo que sea mayor que eso. Es más, el problema es que también vacunamos no solamente de San Vicente, vacunamos de Angélica y vacunamos de Margarita, por ejemplo, ¿no? Porque en el caso de la vacuna Sputnik, Angélica, que ahora le van a llegar algunas dosis de otro tipo de vacuna que se pueden conservar en heladera y no en freezer, las vacunas Sputnik que van a freezer las vacunamos acá nada más. Porque, perdón, que me extienda con las preguntas. Ahí radica un poco el kit de la cuestión. En lo estadístico hemos tenido 370 y pico de casos entre los que ya se recuperaron, los activos y los fallecidos, lo que representa más o menos el 5% de la población. Y los casos fatales están en ese rango tal. Es decir, aplicar a esa gente sería determinante para justamente bajar el dato de la mortalidad, primero. Y segundo, no sé si ahora hay obligatoriedad, o sea, van a ir a buscarlos para que sí o sí se le apliquen, o el individuo puede decir, no, yo no quiero aplicármela. No, obligatoriedad no hay, eso sigue exactamente igual. Sí que nosotros tratamos de comunicarnos y ir a lo mejor a buscarlo, porque por X razón hay gente que, por ejemplo, viajó o no estaba presente en el momento que le tocaba vacunarse, o se dieron situaciones así puntuales. Nosotros tratamos de comunicarlo y ir a buscar. Es más, hay gente que lo fuimos a vacunar directamente a domicilio. Pero bueno, yo creo que hoy por hoy el problema no radica ahí. Yo creo que prácticamente estamos cubiertos, por lo menos con una dosis. La gente, por ejemplo, mayor que a lo mejor no se anotó en la provincia y demás, todavía no se vacunó y quiere vacunarse. ¿Se puede acercar directamente, por ejemplo, al punto digital o al hospital a consultar el tema de la vacuna? Sí, o sea, yo creo que es importante que la gente se siga anotando por los canales que tenemos habitualmente o que siempre tuvimos, que por punto digital, o sea, a través de la página de la provincia, ¿no? Así todo, vuelvo a reiterar, la gente mayor de 80 años que no se ha anotado por X razón, o sea, que por favor se comuniquen con el hospital. Nosotros vamos a hacer una lista paralela, digamos, y a medida que nos van sobrando dosis, los vamos llamando y los vamos a ir vacunando. Por disposición del gobernador nos ha autorizado a eso, ¿no? Doctor, con respecto a la vacunación, me parece importante transmitir a la gente que está mirando en este momento y siguiendo la conferencia o escuchando el ordenamiento en cuanto a la vacunación. Para que se acerquen al Sanco es primordial que se queden dentro del vehículo, que mantengan la distancia, el uso de barbijo. Eso es fundamental para que no se pueda generar quizá un contagio fuera del Sanco, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que tienen que ir en el horario que se les indica. O sea, todas las personas cuando se comunican, cuando les llega la información a través de una página web o a través de un mensaje de texto o a través de vía telefónica, le van a indicar cuál es el horario que se tiene que hacer presente en el hospital. Cuando se presentan, que por favor que esperen adentro del auto, que no se amontonen, que total, o sea, nos sobra el tiempo para vacunarlo, o sea, a lo mejor en vez de ponerle 2 horas le vamos a poner 3, pero no importa eso, y evitamos de esa forma los riesgos y los vamos a vacunar a todos. Si están anotados y están dentro de la lista que nos brinda la provincia, no hay ningún problema. Un poquito antes o un poquito después los vamos a vacunar todos dentro de esa misma mañana, porque nos sobra el tiempo. Sergio, perdón, en base a tu pregunta quería aprovechar, a lo mejor ya se habló en otro momento, en otra conferencia, yo no estuve presente, pero
justamente aclarar esa situación respecto de que por ahí puede haber gente que se queja por el tiempo de espera o alguien pasa al frente y ve que hay abuelos esperando. Primero, aclararles que el sistema de turnos no lo manejamos desde el hospital, ¿sí? Entonces, hay una situación, fíjense, ahora han pasado varios días, hemos puesto 100 vacunas, han pasado varios días, no hemos puesto nada y a lo mejor mañana tenemos 100 vacunas para colocar otra vez. El tema de los turnos nos llega a nosotros a la tardecita noche, ahora nos llega con apellido y nombre, pero nos estaba llegando con número de documento, no sabíamos quiénes iban a asistir, y citan a lo mejor a 25, 30 abuelos a las 7 de la mañana, a otros 30 a las 7 y media. Entonces, es decir, quieras o no, encima, como ustedes saben, la persona adulta mayor tiende a ir siempre más temprano de lo habitual. Está instalado este miedo de que por ahí se quedan sin vacunas, entonces también van más temprano de lo que corresponde. Y siempre decimos lo mismo, creo que en este sentido no hay un buen manejo desde el punto de vista de la provincia, en el sentido de que sería mucho más práctico mandarnos las vacunas como están haciendo, pero el sistema de turnos, dejar que cada hospital lo pueda manejar desde el punto de vista de no pasar esto. Puntualmente, creo que acá pasó igual, en María Juana nos pasó, que la primera vez que tuvimos que vacunar a los adultos mayores llovió, era un lunes. Era un lío, era un caos con el riesgo que te genera un abuelo caminando de 80 años en una vereda mojada, todos apretados, esperando bajo la lluvia, y lamentablemente desde el Sanco no podés salir a comunicar a 100 personas que lo vamos a redistribuir. Entonces, por ahí se amontonan a las primeras 2 horas y a lo mejor a las 10 de la mañana ya se terminó de vacunar, siendo que si eso se permitiera en cada hospital, el mismo personal de enfermería podría en todo caso acomodar mejor. Desde ese punto de vista, también aprovecho para decirles que, bueno, como los turnos están asignados de esa forma, genera en el hospital un movimiento, un reacomodamiento de gente, que significa que el personal de enfermería tiene que haber a lo mejor 3 personas en ese turno, porque 2 tienen que estar abocadas a la vacunación, otro estar por las dudas que llega. Ustedes saben que en el hospital, por más de que se esté vacunando, puede llegar una urgencia y eso significaría también todo un trastorno desde el punto de vista logístico. Se aboca también a personal administrativo, porque ustedes saben que no es solamente la colocación de vacunas, sino que se tiene que dar el carnet de vacunación al vacunado y se tiene que hacer una carga al CICAP, al CISA, que se tiene que hacer, que es obligatoria en el momento que se vacuna. Entonces, todo eso genera un movimiento interno en el hospital que realmente es bastante engorroso por la poca cantidad de gente que tenemos disponible para hacerlo. Por lo tanto, también resaltar eso, pedirle paciencia a la gente, que esto no se trata de que fue mal organizado desde el punto de vista hospitalario, sino que se hace todo lo posible siguiendo los lineamientos provinciales. Y de paso agradecerle a la gente del hospital, al personal de enfermería, al personal administrativo, también a la gente de tránsito, que por ahí se encarga de medianamente acomodar el tránsito en esos momentos, porque es un caos respecto al tema de los vehículos y demás. Entonces aprovechar el agradecimiento para la buena predisposición de ellos para saber que 1 o 2 veces por semana tienen que estar abocados a esta situación. Gonzalo, la comuna está a disposición de aquellos vecinos que quizás no pueden acercarse, que no tienen la movilidad. Creo que también es fundamental el aporte desde ahí, ¿no? Bueno, si hay algo que el gobernador nos pidió es el acompañamiento al SAMCO local, el acompañamiento a nuestros vecinos, tener las líneas de comunicación abiertas. Saben todos que la comuna está a disposición, el punto digital está a disposición, siempre van a encontrar buena atención. Mi teléfono también lo pongo a disposición de todos los vecinos, es de público conocimiento, pero también es valedero porque mucha gente me comenta y bueno, uno puede expresar el manejo de cómo ir a poder vacunarse o cómo direccionar esa inquietud. Igualmente hay que destacar el trabajo realmente que hoy está haciendo el SAMCO local. Es arduo, es tedioso, estamos teniendo muchas interacciones de enfermedades preexistentes, ya habituales antes de la prepandemia, y ligados todavía con el tema de COVID. Así que
mi enorme agradecimiento. Hay muchas entidades trabajando para que esto funcione coordinadamente. Aquí ven un cuerpo, pero el comité de crisis se reúne una vez por semana para interactuar, para ver las medidas, todo en base a lo sanitario, en el apoyo a los hoy quienes están en la trinchera de esta batalla, que son los profesionales de la salud. Así que, sin más, sí, Alejandro, sí, vamos con la una pregunta que me parece importante también, ¿de qué depende que perdamos esta nueva normalidad? Es decir, ¿hasta qué punto tendremos que acatar en San Vicente una disposición territorialmente enorme, como en la provincia, cuando acá es otra realidad? Digo por lo que pasó el año pasado, que estuvimos de marzo hasta septiembre, confinados, encerrados, con los accesos cortados, sin un solo caso, hasta que nos tocó. Hoy tenemos pocos casos, parece controlado, la vacuna ha llegado, y entre la espera de la vacuna la gente dice, bueno, ¿hasta qué punto no pierdo lo que logré ahora? ¿De qué depende eso? Bueno, hoy lo que tenemos, y hay que aprovechar, es la vivencia de todo lo que nos pasó el año 2020. Creo, y muchas medidas y muchos protocolos que hay que revisar, que hay que ver. Uno es el de la educación, el tema de la burbuja. Muchos chicos sin ir al colegio, porque en esa burbuja también está el docente, donde no tiene un reemplazo. Estamos hablando que nos ha pasado con los comercios. Teníamos que cerrar el comercio completo porque había a una persona que tenía síntomas de COVID, y eso se reestructuró, se reformuló, porque íbamos viviendo o administrando. Creo que hay un faltante de hablar con los presidentes comunales del territorio para la toma de decisiones concretas. Lo manifestaba en una ocasión Jesús, en esto de tener un poco más de autonomía a los gobiernos locales a la hora de poder organizarse institucionalmente. Eso viene bien porque la hemos pasado, la hemos vivido, tenemos la experiencia. Yo tengo experiencia de los adultos mayores, de los comerciantes, de los industriales, de lo que pasaba en las entidades sanitarias, de seguridad, de los empleados comunales. Entonces uno puede hablar con la vivencia. No hay nada mejor que poder planificar con la vivencia. ¿De qué depende, Alejandro? De que volvamos a enfocarnos que esto no se terminó. Hay que tener el 60-70% de la población vacunada para volver a una nueva normalidad. Entonces tenemos que todos poner un poquito de predisposición, de buena voluntad. Tuvimos 4 meses en este veranito que realmente hemos tenido nuestra posibilidad de tener encuentros, de tener encuentros culturales, familiares, de poder veranear. Bueno, creo que hoy todos tenemos que volver a enfocarnos en las medidas básicas que todos conocemos: el distanciamiento, el barbijo, el ser respetuoso cuando hay que enseñar con el ejemplo a nuestros niños, como cuando vamos a la plaza, y lo marco porque estoy notando ahí. El otro día hice también una interacción con la Iglesia Católica, y también entendible en el momento de Pascua, un momento donde todos los fieles necesitamos del apoyo de lo que es la religión, del afecto. Así que realmente volver a enfocarnos, a controlar los protocolos para no llegar a las restricciones, a las fases que, si ustedes se acuerdan, las hemos sufrido, y bueno, lo productivo, lo que conlleva a las reuniones sociales familiares. Así que ese es mi pedido de colaboración para no llegar a mayores, y por supuesto de saber también y entender que tenemos actores que le están pasando, que le están peleando, y eso habla de que hay una responsabilidad también profesional que tenemos que cuidar.